¿Quién es el responsable detrás de la campaña anti-Argentina? Milei dice tener pistas. Vamos a ver si se condicen con la realidad. Bienvenidos a Temap, el lugar que habita la neurosis argentina. Esta semana el gobierno salió con los tapones de punta contra Brasil, diciendo que ellos son los principales responsables. Sin datos citados, obviamente, como nos tiene acostumbrados el gobierno. Milei, en pleno acto de campaña de Flavio Bolsonaro, insulta a Lula y a la justicia de Brasil por no dejarlo visitar a su amigo Jair Bolsonaro, que todos sabemos que está preso y bien preso está porque es responsable de crímenes ya probados. Que encima es el mismo juez al que insulta a Milei, ¿no? El mismo juez que también es responsable de apresar a Lula. O sea, no es un tipo, digamos, de un lado o del otro. Y esto termina generando un conflicto diplomático en el que se llama al embajador brasileño en Argentina a dar explicaciones. Yo me pregunto qué va a decir, qué puede EU saber sobre esa situación, pero bien dicho, ¿no? Porque yo no soy brasilero. Por otro lado, el vocero del gobierno provocó una corrida cambiaria con sus declaraciones, porque si hay alguien más estúpido que Adorni es Javier en este momento, y obviamente negó haberlo dicho, así como hizo también cuando dijo que Argentina era un país bananero, que puede ser sujeto a otros tipos de interpretaciones, pero más de lo mismo. Además, en el mundo tenemos un nuevo capítulo respecto al conflicto en Oriente, pero en este momento parece estar más o menos tranquilo, pero digo más o menos porque son estos días, porque la verdad que al principio de semana estuvo bastante complicada la cuestión, incluso se llegó a decir que había una guerra total. Eso es lo que veremos en este programa. Somos un equipo pequeño, pero con la convicción grande de que la información es vital. Dale like, suscríbete al canal de TV Libres, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, obviamente, y si quieres aportar a nuestro proyecto, acá abajo estará el alias y también en la descripción. Lo mismo para posibles promociones o lo que a vos te parezca que podés llegar a comunicarnos a nuestras redes. Sin mucho más preámbulo, comencemos. Política nacional. El gobierno encontró a alguien más estúpido que Adorni para hablar y ese es Adrián Rabier, que salió esta semana a hablar del dólar y dijo lo que ningún vocero debería decir en su vida prácticamente, que es que el tipo de cambio podría ir a 1.700 o 1.800 pesos dentro de unos meses. La frase alcanzó para que el mercado empiece a desarmar posiciones en pesos y pasarse al dólar. El carry trade, la estrategia de tomar dólares y pasarlos a pesos, cobrar tasas altas y volver al dólar con ganancia, había sido uno de los pilares de la estabilidad cambiaria de este gobierno. Rabier le dijo al mercado, en televisión nacional, que esa apuesta tiene fecha de vencimiento. El Ministerio de Economía no está nada contento. Fuentes del Palacio de Hacienda le dijeron a la Política Online que cerca de Caputo los dichos cayeron bastante mal y que algunos incluso quieren a Rabier fuera del gobierno. Yo diría que se quede, porque la verdad que nos hace un buen favor. El periodista Antonio Laje lo sintetizó en vivo de esta manera. Le estás diciendo a la gente que vaya a comprar dólares. Sos el vocero, tenés que medir lo que decís. Rabier no mide nada de lo que dice, evidentemente, porque es lo que nos viene haciendo desde que comenzó, prácticamente. Él incluso intenta desmentir lo que había dicho de que Argentina era un país bananero la semana pasada, aclarando que sus palabras fueron en sentido condicional, supuestamente. Y esta semana quiso retractarse respecto a lo dicho sobre el dólar, aunque el mercado ya lo había procesado. El mismo vocero que no puede defender Malvinas, que dice que la gente llega a fin de mes cuando no es así, ahora mueve el tipo de cambio en plena conferencia. Es particular la situación de Rabier. Parece ser más opositor que los opositores porque le está generando problemas desde adentro. Es compleja la situación con Rabier. En este mismo contexto, el viceministro de Economía, José Luis Daza, revivió la expresión brotes verdes para describir la recuperación económica. La frase, como sabemos bastante, tiene una carga histórica argentina muy específica. Fue la que usó el gobierno de Macri en 2018 para anunciar una recuperación que nunca llegó. El periodista Eduardo Feynman, bastante militante pero también crítico de esta gestión, lo interrumpe en vivo diciendo ojo con eso. Acaba de utilizar algo que no funcionó, brotes verdes. Eso durante el gobierno de Macri también se dijo y no funcionó. Ojo con eso. Bueno, muy bien. El viceministro no conocía este antecedente y ahora, mal que mal, lo conoce. Y Caputo cerró la semana con una frase que puede ser la más honesta que haya dicho probablemente en 2 años. Puedo estar equivocado y que las cosas no salgan bien. Lo dijo en el mismo evento donde aseguró que el kirchnerismo no vuelve nunca más. Primero las advertencias, después las garantías, un orden bastante curioso. En este contexto, Moody's
mejoró la calificación de Argentina a B3 y cambió la perspectiva a positiva. Caputo y Daza lo celebraron en redes. La mejora de la calificación es un dato financiero real, sí, reduce el costo del endeudamiento y mejora la percepción del riesgo, pero no cambia el nivel de vida de la gente, no cubre los vencimientos de julio tampoco. Es más de lo mismo, tribuneo dentro del gobierno. Mientras el mercado digiere las palabras del vocero, el gobierno también avanza esta semana en decisiones que no generan muchos titulares, pero que van a durar mucho más que una semana. Javier Lanari, la mano derecha de Adorni durante 2 años y medio, fue designado en el directorio del Banco Nación. Lanari es licenciado en periodismo y no tiene experiencia bancaria ni financiera. No es que digamos que los periodistas son una basura ensobrada y nada por el estilo, pero vos ponés a un tipo en el Banco Nación que es periodista y es un poco cuestionable al menos. Él reemplaza a Gonzalo Pascual, procurador con una amplia trayectoria en derecho bancario. O sea, si tenés gente que es idónea para el cargo, déjalos. O sea, no pongas a cualquiera. Ya lo vimos en otros momentos cuando pusieron a una instructora de yoga frente a la comisión nuclear. Tengan un poquito de criterio, o realmente parece que lo hacen a propósito. Obviamente estamos viendo el mismo patrón de siempre. Cuando un funcionario sale del gobierno con un bagaje político, entra a una empresa o un directorio estatal. El Banco Nación, que repartió los créditos en el entorno del gobierno, bueno, ahora también recibe a los colaboradores de ese mismo entorno. La oposición, por otro lado, denunció que el nuevo proyecto de inocencia fiscal 2, enviado al Congreso por Caputo, es inconstitucional. Exime de responsabilidad penal y tributaria hacia atrás, sin restricciones claras, lo que equivale a un blanqueo con impunidad, que es lo que tiene este gobierno probablemente, ¿no? El proyecto fue redactado por el estudio Lisicki Litvin, un estudio privado y no por funcionarios del Estado, y tiene un vínculo documentado con Patricia Bullrich. En paralelo, el juez Ramos Padilla declaró inconstitucional la resolución de Caputo que había eliminado la obligación de informar en tiempo real los precios de los combustibles. La base de datos permitía comparar precios entre estaciones y hacer denuncias por cobros incorrectos que deberá reactivarse. 2 flancos judiciales contra las políticas económicas del gobierno en la misma semana. Las universidades nacionales pidieron habilitar la feria judicial para que la justicia obligue al gobierno a cumplir con la ley de financiamiento universitario. La Corte Suprema ya había dejado firme una cautelar en junio, ordenando actualizar salarios docentes, no docentes y becas. El gobierno firmó en junio un acta comprometiendo aumentos del 24,33%. Julio terminó sin que las liquidaciones reflejaran ese compromiso. Las universidades esperaron, no llegó y ahora van a la justicia de feria para que dictamine en pleno receso. El Poder Ejecutivo, que firmó compromisos ante el juez y los incumple, tiene que ser obligado nuevamente por la justicia para cumplir lo que ya acordó que iba a cumplir. Misma situación de siempre con el gobierno. Por otra parte, en el frente de Malvinas, esta semana el canciller decidió cambiar el relato. Una semana después de haber sacado un comunicado de repudio al buque británico en aguas argentinas, que nadie vio cuando entró y solo se notó cuando la escaloneta sacó la bandera, hay que decir la verdad también, el canciller Pablo Quirno cambió de tono por completo. Declaró en Radio Rivadavia que la bandera de los jugadores sirvió como un megáfono para el reclamo argentino y que la cuestión de Malvinas cruza a todos como nos cruza también la selección. El mismo gobierno que la semana pasada le dijo termos mononeuronales, principalmente Milei, que es el que pone el tweet, le dice a nuestros jugadores termos mononeuronales y que encima también acuerdan con la FIFA para que no muestren las banderas de Malvinas y nada de ese estilo en el estadio. Bueno, esta semana parece que tiene que recular porque celebra la bandera que intentó prohibir. Repasando un poco la situación respecto al conflicto que se da con esta situación de las Malvinas, los hechos son los siguientes. Rockhopper, la petrolera británica socia de la empresa israelí Navitas, informó a sus accionistas que el directorio tomó la decisión final de avanzar con la extracción de petróleo en el yacimiento Sea Lion, a 200 kilómetros al norte del puerto argentino. Primer barril previsto, primer trimestre de 2028. Navitas se lleva el 65% del valor extraído. Y en el mar argentino, el decreto que el gobierno firmó la semana anterior habilitó a la empresa británica Challenger Energy a explorar petróleo en el área CAN 200, con una cláusula que prorroga la jurisdicción a tribunales internacionales para resolver las disputas. El gobierno dice recuperar Malvinas por vías diplomáticas, firmando concesiones de exploración a empresas británicas e israelíes en el mar argentino. Es un poco complicado después en el relato decir cuando la diplomacia va para un lado y los contratos van completamente hacia el otro, ¿no? Y la factura del pasado
llega. La justicia de Estados Unidos confirmó que Argentina deberá pagar más de 390 millones de dólares al fondo Titan Consortium por la forma en que se estatizó Aerolíneas Argentinas en 2008. El fondo tiene vía libre para solicitar el embargo de activos argentinos en el exterior si el Estado no paga. No es una nueva condena, sino que es la confirmación de una sentencia del CIADI de 2017 que ninguno de los gobiernos posteriores a ese año logró resolver. El resultado termina siendo una deuda que creció año tras año, con intereses hasta superar los 390 millones. Ahora, miremos lo que vive la gente. La Argentina de Milei. El costo de la energía para las grandes industrias argentinas alcanzó en junio un récord histórico, $189 por megawatt, el nivel más alto desde 1996. Supera incluso los picos de 2022 generados por la guerra en Ucrania. La desregulación del sector, combinada con la eliminación de subsidios y la privatización de Transener, trasladó los costos directamente a las industrias sin ningún tipo de amortiguación. Para el sector manufacturero, la factura eléctrica dejó de ser un costo más para convertirse en un techo competitivo. La última planta de caucho de Argentina lo confirma esta semana. Pampa Energía cerró definitivamente su fábrica en Puerto San Martín, a 25 kilómetros de Rosario. 200 trabajadores se quedaron sin trabajo. La fábrica que producía caucho para neumáticos, cintas transportadoras y calzados ya no existe en Argentina. Somos el único país de la región sin producción propia del insumo. Pero en no sé cuántos años vamos a ser Suiza. Los jubilados volvieron a marchar al Congreso con el respaldo de la CGT y las centrales sindicales. El gobierno desplegó un mega operativo con vallados en el microcentro y efectivos de infantería, Policía Federal y Prefectura. Antes de la marcha hubo incidentes en Puente Pueyrredón en Avellaneda. Lo que se sabe ahora, gracias a la investigación del CELS, es el costo de reprimir estas marchas. Más de 2.000 millones de pesos gastados en 2025 solo para contener las movilizaciones de los jubilados. Son más de 5.000 jubilaciones mínimas con bono. Mientras el gobierno no tiene fondos para los medicamentos del PAMI, tiene 2.000 millones para la represión de quienes los reclaman. Están bastante claras las prioridades en este gobierno. La CGT también le ganó un round a Sturzenegger en la disputa por la caja sindical. El ministro de Desregulación había metido letra chica en el decreto reglamentario de la reforma laboral para limitar los aportes sindicales al salario básico convencional y excluir los aportes extraordinarios de las empresas. La CGT denunció que era una trampa y logró un cambio en la reglamentación. El nuevo decreto excluye las sumas no remunerativas del cálculo de los aportes. La guerra entre el gobierno y los sindicatos sigue en el plano judicial, pero esta vez los gremios consiguieron revertir una medida administrativa que los perjudicaba. No es una victoria definitiva, pero es una batalla dentro de una guerra más grande. Ahora sí pasemos a los casos de total impunidad. La impunidad avanza. Milei insultó a Lula en un evento público. Lo que hemos visto todos. El Partido de los Trabajadores y la Corte Suprema de Brasil respondieron con dureza. El Partido de los Trabajadores calificó los dichos de ofensivos, irresponsables y peligrosos para la estabilidad democrática en Sudamérica, recordando que Brasil es el principal socio comercial de Argentina. Los magistrados del Supremo Tribunal Federal brasileño dijeron que las instituciones brasileras no aceptarán ataques que busquen deslegitimar su funcionamiento. La tensión bilateral escala en un momento donde Argentina necesita mantener relaciones funcionales con el país con el que más comercia. El gobierno dice defender la soberanía, pero insulta al presidente del país vecino y espera que el comercio bilateral no sufra consecuencias. Esta es probablemente la noticia del día, porque estamos viendo por todo internet las declaraciones de Milei completamente sacado, incluso equivocándose. No voy a decir que no es gracioso Milei diciendo basura calva, es un poco gracioso, pero al mismo tiempo tenés que tomártelo en serio. O sea, sos presidente de un país y tenés que acordarte que podés ir a otro lugar a hacer campaña Bueno, es un poco complejo porque Milei lo plantea como diciendo no, porque Lula también hizo campaña por Massa, pero Massa era parte del gobierno cuando eso pasó. Ahora Milei le hace campaña en contra a Lula, lo putea, le bardea a la justicia. Es mucho más complicado de lo que quizá el núcleo duro libertario piensa. Y muy probablemente está haciendo que gente que no es del núcleo duro del gobierno diga, che, no da, ¿viste? No está bueno esto que estás haciendo. Le arruina los negocios a la gente que también comercia con Brasil. Pero bueno, es lo que votaron, así que a mamarla.
La Policía Federal desbarató una red que reclutaba a argentinos para combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia, ofreciendo $3.000 mensuales. 4 hombres fueron interceptados en Ezeiza cuando ya tenían pasajes. La causa quedó en manos del juzgado de Lomas de Zamora por trata de personas y reclutamiento ilegal de mercenarios. La guerra en Europa sigue generando tentaciones económicas para argentinos que no tienen otra opción viable, que no se fueron a Brasil a trabajar. La mesa de enlace, que apoyó con entusiasmo al gobierno libertario durante 2 años, salió esta semana a rechazar el plan de Sturzenegger para reformular el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La Sociedad Rural, Federación Agraria, Coningaro y CRA, junto a las cámaras frigoríficas, dijeron que no al desguace del IPCBA. El mismo campo que celebraba la motosierra, ahora la defiende de la motosierra. Cuando el ajuste te llega a vos, bueno, más vale que cambies el relato. El interior del país también tuvo su propia agenda. Argentina Federal. El gobierno acelera los acuerdos electorales con gobernadores aliados para suspender las PASO. Busca cerrar 10 pactos. Entre Ríos, Mendoza, Chaco, San Luis, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, San Juan, Neuquén, Chubut y Jujuy. A cambio de votar la suspensión de las primarias en el Congreso, el gobierno empujaría la reelección de esos gobernadores en sus respectivas provincias. La negociación desnuda un poco la razón real. El gobierno no quiere eliminar las PASO por una convicción democrática, sino porque tiene miedo de lo que pueda pasar si en el año electoral las PASO suceden. Y está dispuesto a pagarlo con favores electorales a los gobernadores para que lo ayuden a sacarlas, sí o sí. Mendoza también tuvo sus propios capítulos esta semana. Mendoza, tierra de contradicciones. La Cámara de Diputados de Mendoza rechazó el pedido de juicio político a Eve Casado por sus dichos racistas sobre Francia durante el Mundial. 33 votos en contra, 11 a favor. La vicegobernadora, que llamó equipo africano flojo de modales a la selección francesa y fue declarada persona non grata por la Embajada de Francia, sigue en su cargo. Los bloques de la UCR, La Libertad Avanza, el PRO, Mejor Mendoza y aliados argumentan falta de mérito institucional. El legislador Cataño dijo que las relaciones bilaterales no se construyen ni se destruyen por un tuit. La Embajada de Francia, que declaró persona no grata a la vicegobernadora, tiene una opinión distinta respecto al tuit. En el sur de Mendoza hay novedades que también merecen atención. La empresa canadiense Jaguar Uranium confirmó altas concentraciones de uranio, cobre, vanadio y plata en muestras del proyecto Huemul en Malargüe, dentro de un área de más de 27.000 hectáreas. Son estudios preliminares de la superficie, restan perforaciones en profundidad para determinar la viabilidad económica. Pero el anuncio se suma a las negociaciones que Cornejo mantiene con NMDC Limited, la minera estatal india con antecedentes de contaminación para el distrito minero occidental de Malargüe. El sur mendocino, que votó históricamente a favor de la autoridad municipal y que cuide sus recursos naturales, ve como el gobierno provincial se consolida una agenda minera que involucra actores internacionales con historial ambiental cuestionado. Ahora vamos al mundo, donde la guerra escaló a un nuevo nivel. Internacionales. El presidente iraní Masoud Pezeshkian declaró este lunes que Irán está en una guerra total con Estados Unidos, horas después de la 9ª ronda consecutiva de ataques aéreos estadounidenses sobre su territorio. En paralelo, los hutíes de Yemen anunciaron un bloqueo naval a Arabia Saudita. Kuwait denunció 4 días consecutivos de ataques iraníes contra sus plantas eléctricas y desalinizadoras. El conflicto en Asia Occidental, que empezó como un enfrentamiento entre 2 países, se está expandiendo hacia el conjunto de la infraestructura energética regional. Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein. El Golfo Pérsico entero está dentro del radio de acción. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, estimó que el conflicto ya costó $37.500 millones a su país y el Pentágono pide más recursos para reponer armamento. Para Argentina, la escalada tiene un impacto directo e inmediato. El gas que el país importa cada invierno cuesta más caro cuando la producción del Golfo está bajo amenaza. Y la declaración de guerra total de Irán, mientras los hutíes bloquean Arabia Saudita, elevan este costo. La economía doméstica argentina es sensible a lo que pasa a 12.000 kilómetros de acá. El gobierno no tiene mucho margen para protegerla de esa variable externa. Quizá no incentivar más a la guerra también, no meterse un poco.
sacar un poquito la pata del acelerador, Milei, por favor. Por el otro lado, Israel levanta un muro de arena en Gaza. 23 kilómetros de barrera ya construidos dividen la franja. Muestra una dimensión territorial de este conflicto que evidentemente no está cerrado. Y la guerra parece que tiene muchas más capas de lo que los titulares nos terminan mostrando. Por otro lado, en el mundo, saliendo un poco de la guerra, en Colombia, el 7 de agosto, Gustavo Petro entrega el poder al ultraderechista Abelardo de la Espriella. Petro advirtió que llamará a una huelga general e indefinida si el nuevo gobierno deroga sus reformas laborales y agrarias. El ciclo progresista colombiano está terminando y la respuesta del espacio ya anunció lo que va a hacer. El gobierno de Estados Unidos pidió al Tribunal de Florida que le conceda inmunidad a la venezolana Delcy Rodríguez, la funcionaria designada como presidenta interina de Venezuela, en el caso de 3 estadounidenses que fueron torturados bajo el gobierno de Maduro. La misma Venezuela que el gobierno argentino usó como ejemplo de todo lo que Argentina no debe ser. El gobierno de Estados Unidos ahora pide inmunidad para la funcionaria de este régimen. La doctrina siempre tiene sus excepciones. Francia se convirtió en el primer país de la Unión Europea en prohibir que los menores de 15 años abran cuentas en redes sociales. La medida entra en vigor el 1 de septiembre y las plataformas tienen 4 meses para cerrar las cuentas existentes. Australia lo había hecho antes, pero con la restricción para menores de 16 años. El debate sobre la protección de los niños en el entorno digital ya tiene una legislación concreta en 2 países. Y por último, Daniel Ortega anuncia que en Nicaragua ya no habrá más elecciones. El mismo día en el que un lado se protege a los niños, en el otro lado del mundo se elimina la competencia electoral. El mundo y sus contradicciones. Así cerramos las noticias de esta semana y podemos pasar ahora sí a los memes para descontracturar un poco. Memes. Ramiro, Dígame, señor. nueva semana, nuevos memes. Exactamente. De este personaje hablamos al principio en Política Nacional. Sí, de Ahí. Rabier, ¿no? Sí, exactamente, ahí te paso el meme. Hazaña. Satisfacción en el gobierno por haber hallado a un vocero más imbécil que Adorni. Qué linda palabra, boludo. Le Sí. calza justo. Le calza perfecto a Rabier la palabra imbécil. Porque no puede ser más imbécil. ¿Qué decir de él, no? Hay tanto para decir y al mismo tiempo poco dejar que hable él. Por nosotros. Hay que dejarlo. Ustedes mírenlo cuando puedan, ¿eh? Cuando les dé un poco la paciencia. Porque hay que tener paciencia para escuchar a esta gente. Vamos. Sigamos. Vamos con otro. ¿Veías Scooby-Doo de chico? Sí. Bueno, esto te va a parecer familiar, mira. Veamos quién se encuentra detrás de la campaña contra Argentina. Javier Milei. Y sí, los gays son pedófilos, soy el más pro Israel del mundo, zurdos de mierda tiemblen. ¿Y cómo no nos va a odiar el mundo si tenemos un tipo que nos vive dejando mal por todos lados? Mira, no se tira pedos en reuniones como su ídolo Trump, pero está muy cerca, boludo. Me hiciste acordar del pedo de Trump. Ay, Dios mío. Sí, al menos no se pone el micrófono para tirarse los pedos, qué sé yo, ¿viste? Pero la verdad que después todas las campañas anti-Argentina, no, si el presidente de Argentina es re pro Israel. Y la verdad que no digo que la tengamos merecida, pero si el tipo se la pasa representándonos así, ¿qué esperamos nosotros que pase, no? Es un poco lo que termina pasando, de una forma u otra. Vamos al siguiente. Dale, Simpsons. Los Simpsons. Nunca pueden faltar. Nunca pueden faltar los Simpsons. Bueno, mírate esto. Nadie puede ser más anti-Argentina que yo. Tal vez el muchacho. El muchacho es Toto Caputo. Un tipo que tire toda la guita afuera, que dice, che, traigan toda su plata Argentina, confíen en nosotros. Trae la Boca, po. Cuando la traiga Boca, capaz que despega esto. Él y Con- Macri, ambos. Sí, él y todos los funcionarios de Macri, Bueno, todos sí, los que... Sturzenegger, sí. Sturzenegger, no, si te pones a nombrar es uno peor que el otro. No quiero decirlo, pero es uno peor que otro. Vamos con el siguiente. Vos sabés que hay tipos de nacionalismo, ¿no? Sí, por Depende de supuesto. dónde se lo mire. Sí. Bueno, mírate esto. Existe el nacionalismo, cuestionar el saqueo de nuestros recursos y la entrega del país a multimillonarios extranjeros. Bien. Y el nacionalismo, cobrarle los estudios a extranjeros que trabajan y pagan impuestos en el país. O sea, es como... Es prácticamente la discusión de la semana, ¿no? O sea, este 6
van a querer entregar nuestras tierras. Y por el otro lado te dicen, no, pero hay que cobrarle a los extranjeros. Es como que el relato está muy extraño últimamente con el gobierno. Hay muchas cosas que no se entienden. Y esta es una, probablemente. Que están en contra del nacionalismo, pero al mismo tiempo están a favor del nacionalismo, pero no le preguntes qué tipo de nacionalismo. Y mucho menos a Patricia Bullrich. Y en qué época. Carolina Serrano, por favor. Okay. Carolina Serrano. Si alguien no vio a Carolina Serrano celebrando, cantando la canción de los. De los. Ay, no me sale. De la selección. Cuando lastimosamente perdimos, hay que decirlo. Que está cantando, no se sabe la letra, dice cualquier cosa y en un momento larga esta así. Sí, se bugueó Carolina Serrano. Pensó, claro, en un momento dijo, no soy Patricia Bullrich, soy Carolina Serrano. Entró en esa. Es increíble. Si no lo vieron, por favor, mírenlo. Es increíble. Pasemos al siguiente. Sigamos con otro. Ahí te paso, bueno, The Office, ¿conoces? The Office, obvio. Bueno, mírate esto. Si un europeo o un yanqui está orgulloso de su país, es un patriota, lógico. Si lo está un latinoamericano, es un arrogante y un soberbio. Que es literalmente la narrativa de hoy en día. Todos los latinoamericanos, yo creo que me van a putear un poquito, pero si algo tienen que aprender los latinoamericanos de nosotros los argentinos, es justamente que nos dicen arrogantes y soberbios, pero es porque somos orgullosos de lo que es este suelo. Cosa que no hace la gran parte y es un poco la síntesis de lo que estamos viviendo hoy en día. Que de hecho, ellos también tienen que ser así de apasionados como nosotros. Sí. Tienen que estar orgullosos de su propio suelo, Sí, de su propia identidad. es un poco el mensaje que tenemos que darle a nuestros hermanos latinoamericanos, que sean orgullosos de lo que es su país, más allá de que después digas, che, tenemos estos problemas, tenemos estas cosas. Tenés la integridad para ser un país, no seas colonia. O sea, la situación más compleja hoy en día la vemos con Venezuela, con Cuba también, ¿no? Pero Venezuela como un caso muy específico de Donald Trump diciendo, muevo la ficha para acá, para allá, como si fuese literalmente un juego de ajedrez en su propia casa. Es un poco vergonzoso. Y después nosotros queremos defender nuestra soberanía. Se vuelve complicado cuando en el resto de la región la situación no es así. Creo que un buen ejemplo es Lula también, que evidentemente defiende lo suyo. A la gente le puede gustar o no le puede gustar, pero el tipo sale con los tapones de punta cuando a lo que amenazan es al pueblo brasilero. No me gustan los brasileños. No soy racista. Pero hay que aprender cosas de Lula. Grande pelado. Sigamos con el siguiente. Vamos ahora con la campaña actual de esta semana. Sí. Campaña racista anti-argentina. División de pueblos según razas y esclavitud a nivel global durante 500 años. Estados Unidos, Canadá y toda Europa. ¿Por qué eres tan racista, Argentina? Más de lo mismo, ¿no? Siempre acusándonos, el dedo acusador, vos argentino, vos... Flaco, Estados Unidos, Europa nos vienen a decir a nosotros que somos racistas. Déjense de joder, tuvieron segregación racial, cosa que no pasó acá en Argentina. Lee historia, la concha de tu madre. Tienen que aprender un poco antes de venir a jodernos a nosotros. Porque después para hablar pavadas, cualquiera puede decir cualquier cosa. Siguiente. Por último, Sí. Samuel Jackson. ¿Sabes cómo le dicen a los afrodescendientes en Argentina, Samuel Jackson? Argentinos. Investiga por qué. Nada más. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, y así llegamos al final de esta semana con el vocero que mueve el dólar solamente con decir burradas. Mientras nos roban Uy, Dios. Vamos a vuelta. Y así terminamos esta semana. Más arriba. Y así terminamos esta semana durante... Uy, Dios. Estoy down hoy, boludo. Estoy pensando en cualquier otra cosa. Y así terminamos esta semana durante... ¿Durante? ¿Por qué digo durante? ¿Por qué digo durante? Y así terminamos esta semana en la que el vocero presidencial no puede quedarse callado y hace que el dólar salte un poquito. Menos mal que hay gente que está pendiente de eso. Mientras nos siguen robando en las Malvinas, que es algo que quedó un poco fuera porque quedamos fuera de tiempo con el tema de la escaloneta y lo que hicieron, pero
Es muy importante lo que hicieron y hasta el gobierno tuvo que salir a decir que fue un megáfono, teniendo que cambiar su discurso prácticamente. Y bueno, lo mismo de siempre. El gobierno gastando plata en reprimir jubilados. La legislatura de Mendoza haciendo un poco lo que sabe hacer, que es encubrir a gente que nos hace quedar mal. Pero bueno, de todas maneras yo creo que viendo un poco lo que estuvimos hablando durante esta semana y las anteriores, no nos queda otra que decir que todo marcha acorde al plan. ¿Qué le vamos a hacer, gente? Es así que a aguantar. Nos vemos. Muchas gracias.